Hola a todos, sean bienvenidos a un video educativo de la clase de Electromagnetismo 1 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El tema del video es ondas en conductores y el catedrático Jonathan López. Yo por mi parte soy Axel Gómez y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial. La fecha de hoy es 9 de agosto del 2020. Los objetivos del video son determinar el comportamiento de las ondas al pasar por diferentes medios, ya sea de dieléctrico a conductor o de conductor a dieléctrico, y encontrar las diferencias entre las ondas cuando se hace el cambio entre medios. El ejercicio dice, una onda de campo eléctrico que viaja en espacio libre con amplitud de 100 volts sobre metro incide de manera perpendicular en una lámina de plata de 5 micrómetros. Considere que la conductividad es 61.7 megas y a una frecuencia de 200 MHz. Determina la amplitud de la onda del campo eléctrico al salir de la lámina. Aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo la dirección de propagación de la onda incide de manera normal en un conductor y aquí su onda transmitida. El conductor es de un grosor de 5 micrómetros, lo cual es una distancia bastante pequeña y genera algo interesante que abordaremos más adelante. Aquí tenemos un pequeño diagrama que muestra cómo están divididas las ondas. Tenemos tres medios, aire, conductor, aire. Bueno, el medio 1 y 3 son el mismo. Y el medio 2 es el conductor, en este caso es plata, lo cual nos da ciertas propiedades, ya que la plata es un buen conductor, por lo tanto, la permeabilidad es igual a la permeabilidad del vacío. Su conductividad es esta, la del ejercicio, y este es su grosor. Tenemos que la amplitud de la onda incidente es 100 volts sobre metro y su frecuencia lineal es 200 MHz. Ok, ahora pasamos a analizar las fronteras. Aquí podemos ver que hay una frontera y aquí hay otra frontera, en la cual esta onda incidente entra al conductor y transmite otra onda. Y a su vez, esta onda transmitida en esta otra frontera se convierte en una onda incidente que transmite otra onda fuera del conductor. Entonces procederemos a analizar lo que pasa en la frontera 1. Pero antes consideramos algunas propiedades, ya que el medio 1 y el medio 3 son aire, entonces sus propiedades que su permeabilidad es igual a la del vacío, la de ambas. Y su velocidad igual, la de ambas, es igual a la velocidad de la luz, que es c igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y en el medio 2 tenemos que, como es un buen conductor, su permeabilidad también es cercana a la permeabilidad del vacío. En cambio, su velocidad está dada por omega, que es la frecuencia angular, entre k complejo, que definiremos más adelante. Ok, ya en la frontera 1 procedemos a utilizar las ecuaciones de Fresnel, que en este caso nos compete utilizar esta de acá, ya que nos relaciona la amplitud del campo incidente con la amplitud del campo transmitido. Recordemos que este campo transmitido luego se convierte en una onda incidente, la cual transmite una onda fuera del conductor. Lo que nos compete es primero encontrar esta onda, luego ver qué pasa antes de pasar por esta frontera y por último calcular la onda resultante, que es la onda transmitida. Ok, entonces vemos que esta ecuación está en función de un parámetro beta, que nosotros conocemos, beta complejo. Y nosotros poseemos el conocimiento sobre estas unidades de acá. Este se transforma en U0, este se transforma en U0, por ende se cancelan entre sí. B1 se convierte en C y B2 se convierte en omega sobre K complejo, lo cual resulta en esta expresión de acá. Y bueno, vamos a definir K complejo,
que como su nombre lo dice, es un número complejo, con parte real K y parte imaginaria kappa, que se definen de la siguiente manera. Y como se pueden observar, realmente son términos bastante parecidos. Lo único que los diferencia es el signo que acompaña a este número de acá. Pero bueno, recordando las propiedades de los buenos conductores, nosotros mediante una expansión binomial podemos reducir estos términos, dejando como resultado que K es igual a kappa y son igual a la raíz cuadrada de omega por mu por sigma entre 2. Ambos son iguales. Entonces procedemos a calcularlas, ya que poseemos los datos necesarios, ya que omega se define como 2pi por la frecuencia lineal, que en este caso es 200 por 10 a la 6. Mu, como es la permeabilidad del vacío, es 4pi por 10 a la 7. Y sigma, que es la conductividad, es 61.7 por 10 a la 6. Todo eso dividido entre 2 y de raíz cuadrada. Lo cual nos deja ver que las K's, bueno, K y kappa, son igual a 220.717.85. Ahora, que ya poseemos el número K, ya que K complejo es igual a la suma de K más kappa por I, entonces procedemos a calcular beta complejo, sustituyendo C, que es la velocidad de la luz, por la frecuencia angular, que es esta misma de acá, por K más I por kappa. Recordamos que son iguales. Esto de acá nos genera un desfase en 45 grados. Por eso está 74.518.5 con ángulo de 45. Se debe a que estos dos son iguales. Y ahora, sustituyendo beta en la ecuación anterior, podemos ver de que la onda transmitida es igual a 2.68 por 10 a la menos 3 con ángulo de menos 45. Con respecto a la onda incidente, es decir, que está atrasada. Y podemos notar, si le sacamos su magnitud, que es igual a 2.68 por 10 a la menos 3. Recordando que la onda incidente tenía una amplitud de 100 volts sobre metro, notamos que su amplitud ha decrecido considerablemente. Esto se debe a que los conductores tienen la propiedad que son atenuantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una onda incidente entra en un conductor, su amplitud automáticamente empieza a disminuir conforme su posición avanza respecto al tiempo. Esto se hace notar acá y más adelante podemos verlo. ¿Cómo? Con la forma general de la ecuación de campo. En este caso, la onda transmitida se define de esta manera: su magnitud por este término de e a la menos kappa por z por este otro término general y por kz menos omega t menos su desfasaje, que es de 45 grados, ya que son iguales. Entonces, este término de acá es el que genera la atenuación, ya que es una exponencial inversa. Entonces, cualquier valor por el que este multiplica resultará disminuido. Entonces, a nosotros nos compete saber cuál es la magnitud de este campo eléctrico transmitido justamente antes de salir de la segunda frontera, en el cual esta amplitud del campo transmitido se convertirá en la amplitud del nuevo campo incidente. Y su magnitud está representada por la magnitud del campo transmitido multiplicada por el término atenuante. Nosotros ya conocemos kappa y z en este caso se convierte en el grosor del conductor, ya que eso es lo que avanza el campo eléctrico. Entonces, sustituyendo estos valores, podemos ver que de nuevo la amplitud del campo eléctrico, ahora el campo eléctrico incidente en la segunda frontera, se ha convertido en 8.8 por 10 a la menos 4 volts sobre metros,
lo cual resulta en un valor menor al que tenía cuando salía de la primera frontera, cual confirma que realmente los conductores sí atenúan su amplitud. Ahora, procedemos a analizar en la frontera 2, ya que habíamos utilizado las ecuaciones de Fresnel anteriormente. Aquí también podemos utilizarlas, con un ligero cambio, ya que aquellas eran aplicables solo para la frontera entre un dieléctrico y un conductor. En cambio, ahora lo que tenemos es la frontera entre un conductor y un dieléctrico, que está invertida la frontera, pues. Entonces, lo que nos compete a nosotros es conocer estas condiciones de frontera en este nuevo caso. Entonces, utilizamos estas relaciones de acá, son las condiciones de frontera útiles, por decir así, ya que las otras dos condiciones de frontera resultan triviales y no sirven para nada. Entonces, con la forma general del campo eléctrico incidente dentro del conductor, el campo reflejado dentro del conductor y el campo transmitido fuera del conductor, que se puede notar por que dentro del conductor tienen K compleja y fuera simplemente K, el número de onda. Entonces pasamos a analizar la frontera entre el conductor y el dieléctrico, lo cual nos deja estas dos relaciones de acá, a las cuales podemos despejar una sobre otra y sustituir para llegar a esto de acá. Y por lo tanto, encontramos este valor de acá. Y es bastante parecido a beta. De hecho lo es. Simplemente que es 1 sobre beta. Entonces podemos dejar expresado ese 1 sobre beta como beta inverso. Si se note. Y aquí está representado. Para dejar esta ecuación que necesitamos resolver antes, quién es beta inverso, para poder calcular la magnitud de la onda transmitida. Entonces procedemos a calcular beta inverso, lo cual nos genera el resultado esperado, es 1 sobre beta, ya que beta era C por K sobre omega, y en este caso es omega entre C por K complejo. Pero al resultar el mismo valor podemos conocer beta, beta inverso, ya que conocemos beta, simplemente elevando a la menos 1 el resultado que ya teníamos, el cual nos deja este resultado de acá, su parte en forma rectangular, su parte real K, su parte imaginaria kappa. Se puede notar que son iguales, así como anteriormente habíamos dicho, y son de 9.49 cada una, pero están multiplicados por este factor de 10 a la menos 6. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente son números muy pequeños, muy cercanos a cero, entonces su contribución es casi nula a la operación. Entonces, si reemplazamos en esta ecuación, teniendo en cuenta de que beta inverso es muy cercano a cero, entonces podemos deducir de que si queremos sacar la magnitud del campo eléctrico transmitido, pues simplemente será multiplicarle 2 a la magnitud del campo eléctrico incidente, que nosotros ya conocemos. Entonces, al proceder a calcularlo, vemos que finalmente la amplitud del campo eléctrico transmitido es 1.78 por 10 a la menos 3 volts sobre metros. Recordando de nuevo que su amplitud se vio atenuada por el hecho de que la onda pasó a través de un conductor. Y eso se puede representar en todos los cálculos que hemos descrito. Y pues eso sería todo. Ahora vamos con las conclusiones. Las ondas al entrar en un conductor sufren una atenuación en su amplitud y no es necesario que el material tenga dimensiones muy grandes para atenuar de manera considerable a las ondas. Esto se puede ver ya que si recordamos el grosor del conductor de plata era bastante pequeño, era 5 micrómetros, lo cual es una cantidad bastante pequeña. Es 5 por 10 a la menos 6, lo cual es un grosor casi nulo. Pero queda demostrado de que al pasar las ondas a través de esa distancia tan pequeña,
igual sufre atenuación. Entonces, esto sirve más que todo para aplicaciones, atenuar las ondas. No es necesario tener cantidades grandes de conductividad, de conductores, lo siento, para poder atenuarlas. Y cuando se invierten los medios, beta se invierte con ellos, resultando en un valor muy pequeño, cercano a cero. Como pudimos ver en el primer cálculo de beta, beta era un número considerablemente grande. Pero ya luego, en la siguiente frontera, vemos que beta inverso se convierte en un número muy cercano a cero, lo cual se nota que es con la inversión de los medios, ya que sin esto no se podría. Y pues con eso me despido, esto sería todo. Muchas gracias por ver.